Buenos días, el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema de crecimiento y desarrollo, pero voy a desarrollar nada más el subtema de segundo año. Se va a explicar lo que va a ser su desarrollo físico, su desarrollo cognitivo, emocional, desarrollo lingüístico. En el segundo año a esta persona o al individuo se le conoce todavía como un bebé, pero ya tiene una cierta independencia en algunas partes de su cuerpo, ya empieza a desarrollar un poquito más de atracciones a ciertas cosas que él ve, ya le empiezan a llamar un poquito más la atención y empieza a desarrollar un poquito más lo que es su vocabulario, ya empieza también a caminar. Entonces me parece que ya están empezando en el proceso de captar, de retener ciertas ocupaciones o ciertos hábitos que está viendo en el ámbito donde está. Entonces en el desarrollo físico empiezan a haber cambios desde el segundo año. La más usual y por la que uno mayormente se preocuparía sería por la deficiencia de apetito. A esta edad baja notablemente su apetito, pero no es porque esté teniendo problemas dentro de sus organismos, sino que esta persona ya está empezando a desarrollar y empieza a entender que no necesita comida en de más, sino que él mismo ya empieza a sentir cuando ya se siente lleno, entonces empieza a bajar el apetito. Pero no es porque sea un problema, sino es porque ya tienen la capacidad de aprender de cuando ya se sienten llenos y cuando necesitan. También empieza a reducir lo que es la velocidad del crecimiento, pero esto es por ellos tienen a esta edad unas piernas muy largas y un torso muy pequeño, entonces su cuerpo necesita empezar como que a tomar forma. Y la que se habló anteriormente como es ya empezar a caminar. Pero ellos tienen una apariencia de Genovaro que con el tiempo va a ir desapareciendo. En el área de desarrollo cognitivo empiezan a manipular objetos. Esto quiere decir que ya empiezan a tener una atracción, ya le empiezan a llamar un poquito más la atención cosas que ven a su alrededor o que ven que toman los familiares de su hogar, ya sea un control remoto, ya sea la llave de la casa, un celular. Empiezan a notar algunos objetos que tal vez ellos no veían y empiezan a buscarle algún uso que creen que puede tener o que tiene. Y también empieza lo que es el practicar lo que ven en casa, ya sean palabras, ya sean gestos, ya sea algún hábito que tengan en ese hogar. A esta edad el bebé empieza a hacerlo. En el desarrollo emocional, este individuo o el bebé aún no sabe expresar de una manera aceptable sus emociones, y al ser una persona exploradora empieza a tomar algunos ciertos hábitos que ve en su casa, pero la mayoría de veces se siente con miedo, siente cierta burla, empieza a sentirse frustrado, por lo que empieza a desarrollar unas emociones tal vez un poco drásticas a lo que era anteriormente, pero es porque ellos aún no saben lo que es domar aún sus emociones y cómo deberían ser en sí. También a esta etapa son más apegados a lo que es sus padres. Ya no es tanto de en el tiempo atrás era una persona muy social, era una persona que no tenía tanto interés, pero era porque aún no captaba todo al 100. Ahora que poco a poco va desarrollando, tiene un cierto apego más a lo que es a sus padres. El desarrollo lingüístico empieza a cambiar un poquito, porque ya empiezan a utilizar palabras que se les van quedando como un hola, un adiós, hasta un beso, cosas así, palabras pequeñas, ellos las empiezan a utilizar, aunque la mayoría de veces las utilizan de una mala manera, porque aún no saben el significado o la manera de utilizar bien estas palabras. También empieza ya a utilizar nombres propios, que es como mejor se pueden expresar cuando quieren llamar a alguien, en este caso a mamá, a papá, a algún hermano o algún familiar que vive ahí, entonces ya empieza a utilizar nombres propios. También cuando empiezan a hablar no tienen un lenguaje muy entendible,
empiezan a utilizar palabras que no llevan sentido, aunque la mayoría de veces no ponemos mucha atención a eso porque sabemos de que está en el proceso de desarrollo. Y cuando la mayoría de veces cuando no saben el nombre de alguna cosa o todavía no saben identificarlo, lo más usual que hacen es señalar hacia ese objeto. Las implicaciones para los padres y pediatras es de que en este caso empiezan a tener un poquito más de preocupación hacia los hijos. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos al estar explorando o al aprender, en este caso ya a caminar, empiezan a ocasionarse lesiones, empiezan a ser un poquito más hiperactivos y algunos de ellos llegan a sufrir algún tipo de lesión leve, pocas veces grave. Entonces ellos, los padres, es un poquito más de preocupación hacia ellos. También a los 24 meses, en este caso el bebé empieza a tener ya la mitad de su talla de adulta final. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es un tamaño de un adulto, sino que ya tiene la mitad del crecimiento que debe tener un niño normal. El crecimiento de la cabeza también empieza a ir más lento y a los 2 años se ha adquirido el 90% del perímetro craneal adulto.